Hola, hola, tequeneros y tequeneras. Soy Halom Diablo y estamos aquí una vez más en Mishima Force para un nuevo episodio de nuestra Tekkenpedia. Bueno, siguiendo con la cronología de juegos de Tekken, una vez el siguiente juego que salió de la franquicia de Tekken fue el Tekken Tag Tournament 2 y es el juego del que hablaré hoy. Tekken Tag Tournament 2 fue lanzado para arcades y consolas. Fue la esperada secuela del primer Tekken de PlayStation 2, el Tekken Tag Tournament. Fue anunciado en el Tokyo Game Show de 2010 y lanzado en verano de 2011 en arcades en Japón. Más tarde, en marzo de 2012, salió una actualización, el Tekken Unlimited. En septiembre de 2012 se lanzó a las consolas PlayStation 3 y Xbox 360. Y en noviembre para la consola Wii U. En la versión de arcade, basado en el sistema de juego de su predecesor, en donde se hacían combates por parejas, en esta ocasión incluye novedades como el asalto tag y los combos tag, además de llaves simultáneas. Y hablaré un poquito de estos sistemas, en donde el asalto tag es un combo que haces con tu compañero alternando los golpes y que produce un gran daño, pero no hace decrecer la barra recuperable. Recordemos que en este Tekken Tag Tournament, el daño que hacías, cierto porcentaje, se podía recuperar cuando ese personaje y se iba a la reserva y aparecía el nuevo personaje. Véase, por ejemplo, si le metíamos un eléctrico con Kazuya, el eléctrico, por ejemplo, hacía 27 de daño, por ejemplo, pues de esos 27 de daño, pues 10 el personaje lo recuperaba. Si directamente después de meter ese eléctrico, el personaje se iba a la reserva y salía el nuevo personaje. Pues durante ese tiempo que estuviera el personaje en la reserva, iba recuperando gradualmente esos 10 de daño. Al mismo tiempo, el combo tag, después de efectuar, sería la mecánica en que después de efectuar un launcher, cambiamos a nuestro compañero con el que hacemos daño y reducimos la barra de vida recuperable. Esto también era otra mecánica en donde podíamos hacer un combo muy largo, incluso lo podíamos después combinar con el asalto tag, y lo que hacíamos era decrecer la vida total. Esa vida no se podía recuperar aunque el personaje cogiera y se fuera a la reserva. Y por ejemplo también había agarres combinados entre diferentes personajes. Véase, por ejemplo, Nina y Jin tenían una llave conjunta, Jin y Armor King tenían una llave conjunta, Jun y Asuka otra llave conjunta, y así varios personajes tenían llaves conjuntas con otros personajes, por los que le daban una llave mucho más buena que las que se podían hacer normalmente. Agarres combinados de ambos personajes, enviar al compañero a otro nivel, también, etcétera, eran otras de las facultades que nos había mostrado este Tekken. La verdad es que fue una pasada cuando salió. Fue uno de los Tekken a los que más horas le dediqué, sin contar el 7, que le estoy dedicando más horas que el Tekken Tag. O a lo mejor aún no he llegado a tantas, pero le estoy dedicando también horas. El motor gráfico era una versión optimizada y mejorada del usado en Tekken 6, junto con el motor Havok, que permitía el combate entre 4 jugadores. Recordemos que en este Tekken podíamos coger y con un amigo ir a combates y enfrentarnos contra otra persona que también estuviera jugando con su amigo en la misma consola. Por lo tanto, era bastante bueno y la verdad es que muy divertido el hecho de jugar con tus amigos estos combates simultáneos.
Sobre todo cuando tu amigo no tenía ni zorra de lo que tenía que hacer, o se equivocaba y tú le decías, pero por Dios, lo hemos practicado 7000 veces. El estado de la ropa se altera en tiempo real, mojándose o ensuciándose. Esto también es una realidad. La verdad es que quedaba muy chulo y gráficamente el Tekken Tag 2 estaba muy bien hecho. Los modelos de personajes hechos desde cero en algunos casos, como puede ser un Heihachi más joven. Aquí os muestro la imagen y veréis que, bueno, igualmente si tenéis Tekken 7, habéis visto a Heihachi mucho más joven. Y una nueva luchadora de lucha libre llamada Jaycee, que en realidad se desveló que era Julia Chan enmascarada. Otro de sus características fue el regreso de personajes de anteriores entregas como Jinpachi en su forma humana, Jun Kazama y True Ogre. Recordemos que estos personajes a lo mejor no los veíamos desde Tekken 2 o 3 o como mucho el Tekken Tag Tournament 1 y la verdad es que fue una pasada poder verlos mucho más mejorados gráficamente. Por ejemplo, el traje de cuervos de Jun nos flipó a todos. En plan dijimos, qué pasada de traje. Aquí Harada, vamos, un 10. Y True Ogre también la verdad es que estaba muy chulo. Y Jinpachi, por supuesto, era la bestia parda de siempre. El jefe final del juego es un Naun no seleccionable en la versión arcade, algo que me sorprendió bastante en cuanto me enteré. Personalización con trajes, objetos, peinados, una gran personalización de nuestros personajes, muchas cosas de Tekken 7. Son personalizaciones que ya estaban en Tekken Tag 2, como puede ser el panel en donde ves en vez de la imagen del personaje un dibujo, o muchos elementos que vemos en Tekken 7 vienen realmente de Tekken Tag 2. Otra novedad, una de las más criticadas, es que cada personaje habla su lengua materna. Por ejemplo, Miguel habla español, Eddie Cristi portugués, etc. La verdad es que no sé por qué fue criticado. Supongo que la gente estaba habituada a escuchar en inglés o en japonés a los personajes y les jodió que de repente algunos, como puede ser Eddie, les cambiaran el idioma. Pero a mí me parece un puntazo, la verdad, el hecho de que les pongan su lengua materna. En la versión Unlimited incluye nuevas formas de juego, como el 2 vs 2, el 1 vs 1 o el 1 vs 2. Esto viene dado el caso en que en Tekken Tag Tournament 2, en la versión de consolas, ya venía implementado este cambio y tú podías luchar con un personaje contra dos personajes, o podías luchar dos personajes contra dos personajes, o un personaje contra un personaje. La cuestión es que en los torneos no se permitía el uso de un personaje debido a que llevar un personaje implicaba que se regeneraba la vida él solo, hacía mucho más daño, conseguía la furia muchísimo antes. Entonces estos cambios, o sea, esta facilidad, como quien dice, en los torneos no se permitía y todo el mundo estaba obligado a llevar dos personajes, lo que hacía que en el modo competitivo a la gente nueva le costara mucho más jugar Tekken Tag Tournament 2, debido a que había que saber llevar dos personajes. Algunos tenían la facilidad de que, por ejemplo, Eddie y Christie eran iguales, junto con Tiger, entonces, pues ya está. Lee Violet también igualitos, los dos. Y así Kuma Panda también no tenían casi diferencias. Entonces esas cosas les permitían llevar a personajes prácticamente iguales. Pero sin embargo después si querías llevar a, yo que sé, a Kazuya, pues tenías que tirar de Heihachi, de Jin o de lo que supieras llevar. En mi caso, Jinpachi.
También incluye el modo Pair Play, donde hasta 4 jugadores pueden jugar simultáneamente. Esto se incluyó en la actualización de la versión Unlimited del juego. El equilibrado de movimientos y daño y más opciones de personalización. Por supuesto, las actualizaciones sirven también, como ya sabemos, para equilibrar el balanceo de los personajes. Y después, y ahora hablaremos de la versión de consolas. Además de todo lo anterior, esta versión también incluía más personajes, digamos que por DLCs, según donde reservaras el juego, bien te podían dar a Michelle y Ángel, o a Ancien Ogre y Kunimitsu. Y más adelante, aún por encima, salió otro DLC donde nos daban a Slim Bob, a Sebastian, a Tiger Jackson, al Dr. Boskonovich. Y por supuesto también estos trajeron nuevos escenarios como París o Barcelona. La versión de consolas también incluyó los modos de juego arcade, contrarreloj, supervivencia, duelo, etc. y modos de juego online. Tekken Tag Tournament 2 además procesa dos tipos de rango, el online y el offline. Esto fue un cambio de Tekken 6 y la verdad es que me parece bastante acertado, debido a que en Tekken 6, por ejemplo, cuando tú cogías y jugabas contra la máquina, te subía rango hasta primer dan, y después tenías que jugar online para subirle los rangos al personaje. Aquí directamente no se dio esa facilidad, debido a que el rango online es el online y el offline es el offline, como nos pasa en Tekken 7. En Tekken 7 podemos ser Tekken God Prime jugando contra la máquina sin ningún tipo de problema, pero después en online empezamos desde abajo. Y después tenemos modos novedosos como el Fight Lab, donde controlaremos a Combot e iremos superando retos mientras personalizamos su aspecto y movimientos. Este Combot podrás usarlo en el modo offline y online. Combot, otro personaje que recordaremos de Tekken 4, que era el Mokujin del momento en Tekken 4. En este juego, que también está incluido, recordemos que Tekken Tag, ya sea el 1 o el 2, incluye todos los personajes que han salido hasta el momento. Pues digamos que Combot en los torneos también era baneado. No se podía usar a Combot en los torneos. Y preguntaréis, ¿y por qué? Como podías personalizarlo con los movimientos de todos los personajes, lo único que tenías que hacer era tener dinero para pagarlo, para pagar esos movimientos. Pues echémosle que Combot tendría el eléctrico de Kazuya, la Hell Sweep de Devil Jin, el OTGF de Heihachi, el de Fist de Paul y cosas por el estilo. Podrías ponerlo con los mejores movimientos del juego, el puño de Dragunov a la hora de correr, y eso en torneo sería una chetada frente a alguien que utilizara un personaje con sus debilidades y sus fortalezas también. Pero Combot sería muy tocho. Entonces por eso Combot era baneado de los torneos y no se permitía jugar. En la versión de Wii U, compatible con Off TV Play, podemos jugar con el mando en su pantalla integrada. También tiene elementos exclusivos de Nintendo, como puede ser el modo champiñón, o que aquí vemos que el personaje se hace jodidamente enorme cogiendo setas, y hay setas que nos matan, como podemos ver también, donde aparecen champiñones que nos hacen grandes o pequeños, o trajes como el de Mario, Link y Bowser.
Y al mismo tiempo también tenemos otros modos de juego, como os puedo mostrar aquí también, que odio a Nintendo por esto, porque podría... Y al señor Harada, porque podría haberlo incluido también en Tekken Tag Tournament 2 para las versiones de PlayStation y Xbox, como el modo Tekken Ball. La verdad es que hubiese sido genial poder jugar el modo Tekken Ball, pero no con la Wii U. Y aquí termina el análisis de Tekken Tag Tournament 2. No voy a sacar un siguiente vídeo con todos los personajes que aparecen en Tekken Tag Tournament 2 porque son demasiados, muchísimos, todos los personajes que habían salido hasta la fecha en Tekken, y es demasiado. Entonces, la próxima entrega de la Tekkenpedia ya hablaré, por ejemplo, de otras cosas de Tekken. En este caso, por ejemplo, hablaré de sus películas. Y ahora vamos a hablar sobre un personaje. Un personaje que ha estado en poquitas entregas, la verdad. Hay gente a la que le ha gustado, debido a que ha salido en Tekken Tag Tournament 2 mucho más mejorado. Entonces ha ganado más popularidad de la que tenía, porque casi nadie se acordaba de ese personaje, excepto los que jugamos a Tekken 1 y Tekken 2. Estoy hablando de la ladrona infatigable, la oponente de Yoshimitsu en el camino del ninjitsu, de Kunimitsu. Voy a echar un poco más de luz sobre la historia de este personaje, dado que seguramente muy pocos sabréis de ella. Vamos allá. Kunimitsu es conocida como el gato diabólico. Ella era un miembro de alto rango entre los ninjas bandidos de Yoshimitsu del clan Manji. Ella perdió su identidad japonesa cuando se unió al grupo para mantener su anonimato. Al unirse al clan Manji, la instruyeron en el camino del cuchillo oculto en las escuelas de Jujutsu del clan Manji. Permaneció en el grupo por algún tiempo hasta que una serie de hurtos de los fondos de las arcas del clan Manji la condujeron a su expulsión. Por lo visto es cleptómana y no sabe controlarse. Durante los acontecimientos de Tekken 1, Kunimitsu entró al torneo con el propósito de robar un tesoro de los nativos americanos de una joven Michelle Chang. Al no lograr su objetivo, Kunimitsu se oculta para que Michelle no la encuentre. Durante 2 años, Kunimitsu buscó consuelo con su abuelo, debido a la humillación que había sufrido, un herrero de espadas de gran reputación. Él le informó que la espada de Yoshimitsu es una reliquia de valor inimaginable, teniendo el poder de separar la mente del espíritu de su oponente. La espada se ha ido intercambiando al ser elegido un nuevo líder dentro del clan Manji, siendo el viejo líder sacrificado ritualmente, transfiriéndose el poder de la espada a su nuevo dueño.
El abuelo de Kunimitsu había pasado toda su vida intentando crear una copia de la espada sin éxito. Kunimitsu se presenta en el segundo torneo de Tekken para derrotar a Yoshimitsu y quitarle la espada, para que su abuelo pueda hacer una copia de ella antes de morir. Kunimitsu vuelve a fallar en el intento de tomar la espada de Yoshimitsu, siendo derrotada por este, y vuelve a desaparecer. No volvemos a saber nada del destino de Kunimitsu. Sin embargo, en Tekken 3, Ancient Ogre, u Ogre, como prefiráis denominarlo, presenta algunos movimientos de Kunimitsu, por lo que interpretamos que fue atacada por Ogre. Al mismo tiempo, también tenemos las palabras de Katsuhiro Harada, donde en una declaración admitió que ningún personaje de Tekken estaba muerto, excepto el primer King. Esto fue hace algunos años, para que conste. Actualmente sabemos que han muerto ciertos personajes, además del primer King. Sin embargo, Kunimitsu no se nos ha dado la idea, ni por asomo, de que haya muerto. Entonces, quién sabe si en algún Tekken más adelante salga y nos diga el señor Harada qué ha sido todos estos años de Kunimitsu. Espero que os haya gustado toda la información que os he puesto aquí sobre la mesa en la Tekkenpedia, como siempre, y os espero en el siguiente episodio de Mishima Force, donde veremos qué tal me va mañana en el torneo de Spotaku. Os lo presentaré, lo grabaré con el móvil, no tengo otra forma de grabarlo. Y bueno, a ver qué tal me va. Hoy practicaré un poquito más y mañana es el día definitivo en donde tengo que demostrar mi progreso y mis habilidades. Un placer haber estado con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Mishima Force.